Ciencia contra Dios pareciera ser una de las batallas de ideas más grandes de nuestro tiempo. Pero, ¿y si fuera una batalla que en realidad no existe? Esta es la gran pregunta, ¿no? Da la sensación de que hay que elegir un bando. Por un lado, la ciencia, que nos explica cómo funciona el universo. Por el otro, la fe. ¿De verdad no pueden coexistir? Es que, a ver, algunas de las mentes más brillantes de nuestra era lo han planteado así, como una elección inevitable. O se está del lado de la razón y la ciencia, o se está del lado de la fe y de Dios. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Generalmente se nos presenta como una lucha de poder, una donde solo uno puede quedar en pie. Pero, ¿y si todo el planteamiento estuviera mal? ¿Y si el conflicto es, en realidad, un malentendido? El primer gran error de concepto es lo que se conoce como el Dios de los huecos. Es la idea de que Dios es una especie de comodín, una explicación temporal que usamos para tapar los agujeros de nuestro conocimiento científico. Claro, si seguimos esa lógica, la ciencia se convierte en una especie de Pac-Man cósmico, y Dios es el fantasma. Con cada nuevo descubrimiento, la ciencia va comiéndose más terreno, arrinconando a Dios cada vez más hasta que ya no queda nada por explicar, y ¡puf!, desaparece. Pero, un momento, ¿y si estamos haciendo las preguntas equivocadas? ¿Qué pasaría si la ciencia y Dios ni siquiera compiten en la misma liga? Para que esto quede súper claro, vamos a usar una analogía genial del profesor John Lennox. Pensemos en algo que conocemos bien, un motor de automóvil. Miren esto. Tenemos dos formas de explicarlo, ¿cierto? La ciencia nos da la explicación del cómo, las leyes de la combustión interna, la ingeniería mecánica, pero Henry Ford nos da la explicación del quién y el por qué, el inventor y el propósito para el que lo creó. ¿Y saben qué? Ambas explicaciones son 100% correctas. Y lo más importante, no se anulan entre sí. Y este es el punto clave de todo. Entender el cómo funciona el motor no elimina a Henry Ford de la ecuación. Todo lo contrario. Entender la mecánica nos hace admirar todavía más el ingenio del creador. El cómo y el quién no compiten, se complementan. Y ahora, prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La idea de que la ciencia y la fe son enemigas mortales no solo es un error de concepto, sino que ignora por completo la historia de cómo nació la ciencia moderna. Sí, como lo oyen, un giro en la trama. Porque los padres fundadores de la ciencia moderna, gente como Kepler, Galileo, Newton, no veían ningún conflicto. De hecho, para ellos era exactamente al revés. Pensemos en estos gigantes. Desde Kepler descifrando cómo se mueven los planetas, hasta Newton formulando la ley de la gravedad. Ninguno de ellos pensaba que con sus descubrimientos estaban eliminando a Dios. Al contrario, creían que estaban revelando la genialidad y el orden de la creación de Dios. Esta frase de C.S. Lewis lo resume perfecto. Su fe en un creador racional, en un legislador que había diseñado un universo ordenado y con leyes, fue precisamente lo que los motivó a buscar esas leyes. O sea, la fe no era el freno de la ciencia, fue su motor de arranque. Bueno, entonces, si el conflicto real no es entre la ciencia como método y la fe como creencia, ¿dónde está el verdadero debate? El choque real está a un nivel mucho más profundo, a nivel de cosmovisiones. Son como los lentes que usamos para interpretar el mundo. La pregunta fundamental no es sobre un dato científico en particular, sino sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Es la materia lo principal o lo es una mente inteligente? Y hablando de cómo estas cosmovisiones nos afectan, la propia ciencia social nos arroja datos muy interesantes. Una y otra vez, grandes estudios encuentran una correlación súper fuerte entre la participación religiosa y varios indicadores de bienestar, mayor satisfacción con la vida, más optimismo, menos soledad, menos depresión. De hecho, es un hallazgo tan consistente que un expresidente del Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido llegó a llamarlo el secreto mejor guardado de la psiquiatría. Es un dato científico que, curiosamente, no se discute muy a menudo. Al final del día, todo se reduce a dos formas radicalmente diferentes de ver nuestra existencia, y a menudo se resumen en frases cortas y muy potentes. Desde una perspectiva, la religión no es más que eso, un cuento de hadas.
una historia reconfortante que nos inventamos para no tenerle tanto miedo a un universo que, en el fondo, es oscuro y no tiene ningún propósito. Pero la otra perspectiva le da completamente la vuelta al argumento. ¿Y si el ateísmo es el cuento de hadas? Una historia que nos contamos para no tener que enfrentar la luz, la posibilidad de una verdad más grande y una responsabilidad final. Así que hemos estado todo este tiempo dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Sigue siendo Dios relevante en esta era de la ciencia? Pero quizás, como sugiere el profesor Lennox, hemos estado haciendo la pregunta al revés todo este tiempo, porque la pregunta verdaderamente importante es mucho más personal, mucho más profunda. Al final, no se trata tanto de la relevancia de Dios, se trata de nuestra propia relevancia. ¿Somos solo un accidente cósmico sin más? ¿Un conjunto de átomos que se organizaron por casualidad en un universo sin propósito? ¿O somos algo más? Y ahí está el giro final, el que lo cambia todo. Quizá la pregunta más transformadora no ¿es Dios relevante para mí?, sino ¿soy yo relevante para Dios? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, esa sí que lo cambia absolutamente todo.